La juventud es una de las principales víctimas del crimen organizado y el narcotráfico en América Latina. Y a pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos, el problema tiende a agudizarse. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal 13 de televisión de Costa Rica. En la moderación me acompaña hoy mi compañera Eisel Chacón. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres. Gracias, Gonzalo Ernesto. Bienvenido a Costa Rica y bienvenido a esta joya arquitectónica como lo es el Teatro Nacional de nuestro país. Vamos de inmediato a darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos por acá al ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora. También tenemos a doña Elizabeth Seward, quien es psicóloga clínica y coordinadora de Serenity House, una clínica para el tratamiento de jóvenes con problemas de adicción. También le damos la bienvenida a don Marco Zamora, de la Fundación Ever, y también a don Carlos Campero, quien es presidente de Beta Gamma, quienes se encargan de hacer investigaciones sobre narcotráfico y crimen organizado. El crimen organizado y el narcotráfico es sin duda alguna, en el aspecto de su combate, su lucha, es un objetivo declarado del gobierno de Costa Rica, señor ministro. ¿Cuál es la dimensión que tiene este problema aquí en Centroamérica? El arte es ver este problema desde la cuna a la tumba, es decir, todo el proceso, tanto de su producción en Sudamérica, su traslado, almacenamiento y bodegaje en Centroamérica y su llegada a los destinos finales en Norteamérica. Y estamos viendo una amplia gama de situaciones, muchas de ellas cobran dimensión en el fenómeno criminal a través de formas novedosas de ejercicio de la violencia, y ese es el reto que tienen los estados democráticos de la América Central, de cómo hacer valer nuestro Estado de derechos y libertades frente a un escenario en donde los grupos que se dedican al trasiego y también a generar consumidores a lo largo de esta vía de tránsito, pues tienen recursos que a veces superan por mucho los recursos que los propios estados tienen en esta materia. ¿Y cómo afecta esto principalmente a la gente joven, a la juventud centroamericana? Recordemos que en esencia el narcotráfico es una actividad empresarial ilegal en donde han determinado como eventuales consumidores de este ilícito a la población joven. Hay estrategias especialmente enfocadas en lograr la generación de adictos en la población joven con el objeto de lograr un mercado para el consumo de sus bienes ilegales, y ese es el gran reto que tienen los países centroamericanos, sobre todo cuando tenemos la proliferación de una alteración de la cocaína, que es el crack, que lamentablemente tiene un gran poder adictivo, y desde el consumo de esta droga cuesta lograr el desenganche muchas veces de esta población joven, que además, producto de su adicción, tiende a criminalizarse, es decir, primero se descapitalizan personalmente, luego descapitalizan el ámbito familiar, luego empiezan a tener problemas a nivel vecinal y muchas veces terminan en la indigencia y robando cada día para tener el dinero para la dosis diaria que requieren. Don Carlos, precisamente, basándose en los estudios y las investigaciones que ustedes han realizado a lo largo de los últimos años, ¿qué es eso que hace tan difícil el combate al narcotráfico y al crimen organizado, y cómo está afectando eso a toda la juventud latinoamericana? Bueno, nosotros tenemos un punto de vista bastante diferente que el común, y nosotros creemos que el principal factor que altera el obtener resultados en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, es precisamente una mala formulación de la política que hoy la mayor parte de los gobiernos en América Latina están implementando. Creemos que el principal problema es precisamente el prohibicionismo. El prohibicionismo lo que está haciendo lastimosamente es empujar a la juventud a tener una relación con el crimen organizado en esas esquinas donde no hay luz y donde los jóvenes no solo se ven empujados a tener que tratar con un vendedor de droga, que es parte del crimen organizado porque no tiene otra opción, sino además que cuando tiene un problema de salud vinculado al consumo de drogas, se ve también estigmatizado por la sociedad para no poder asistir, no poder acudir a servicios de salud que puedan darle alguna solución a su problema. ¿Podría ser la legalización de la marihuana, de la cocaína, entonces una solución a este flagelo? Hablar de legalización como un término genérico tiene algunos problemas, pero ciertamente para algún tipo de drogas, como drogas domesticadas socialmente, si podemos llamarla así, como la marihuana, probablemente es una interesante respuesta.
Hay otro tipo de drogas como la cocaína, la heroína y lo que hoy inunda los mercados del norte, que son las drogas sintéticas, que deben tratarse una a una dependiendo su especificidad y su problemática. Uno de los problemas graves que tiene la juventud a raíz de la actividad del crimen organizado y el narcotráfico en toda la región es que golpea con mucha fuerza a jóvenes que, como usted decía, son estigmatizados, marginados y abandonados por la sociedad. Elizabeth trabaja en un centro que se preocupa de estos jóvenes. Por favor, Elizabeth, ¿por qué no nos cuenta qué hacen y con qué problemas están ustedes confrontados? Bueno, la problemática de la adicción no es solamente de los jóvenes, pero es de la sociedad en general. Es un síntoma de nuestra época que nos está afectando a todos. Lo que nosotros estamos viendo es que es una problemática muy compleja, porque no es simplemente un grupo de jóvenes malcriados o sin educación o abandonados de su familia o en la pobreza. La adicción tiene un componente genético, es una enfermedad, pues tenemos que entenderlo así. Tiene un componente de ambiente. Si la genética dispone a una vulnerabilidad a la adicción, el ambiente, si no es adecuado, también va a afectar y jalar a esos jóvenes, tanto al crimen como a la adicción. Y también esto de que nos habla nuestro colega de el estigma. Este estigma no permite a los jóvenes y a los familiares buscar ayuda y ser atendidos adecuadamente, tanto de las políticas como por las autoridades, como por los hospitales y psicólogos y psiquiatras a nivel internacional y nacional, porque es una problemática muy compleja. Y seguramente se trata del trabajo de ustedes de una obra gigantesca, pero seguramente con muy pocos recursos. O, dicho de otra manera también, ¿a cuánta gente llegan ustedes y cuánta gente es la que necesita de vuestra ayuda? Bueno, nosotros tenemos capacidad para 14 camas. 14 personas. Sí, exacto. Es pequeñito justamente porque es una problemática muy compleja donde estamos viendo ahora en la actualidad no solamente la adicción, pero también otros trastornos como bipolar, como borderline, como esquizofrenias, como apuestas, conductas antisociales. Pues tenemos que hacer un trabajo integral que toma su tiempo y necesita un equipo muy, con mucho estudio, con mucha pasión y con mucha dedicación. Pero la pregunta también apunta a saber si el Estado o instituciones privadas están en condiciones de ayudar, de cooperar para atender a toda la población afectada, o es una mínima cantidad de personas que puede ser atendida. Yo creo que estamos tocando apenitas la problemática y por eso me parece muy importante que hoy estamos trabajando desde diferentes áreas esta problemática, porque solamente así vamos a poder hacer algo ante esto, porque no es solamente salud, no es solamente políticas, no es solamente más leyes, es todo. Y no tenemos suficientes recursos, no tenemos suficiente educación, en el sentido de educar al pueblo latinoamericano, que no es, de nuevo, culpa de la familia, culpa de no tener límites, es mucho más complejo. Tenemos que dejar de castigar y de señalar a las familias como los culpables de lo que pasa, o falta de leyes culpables de lo que pasa. Tenemos que empezar a tener un diálogo acerca de qué es lo que está pasando. Unido al trabajo que realizan fundaciones como las que presenta doña Elizabeth, también está la que representa don Marco, que ellos también tienen a jóvenes líderes que ayudan a otros jóvenes que también están en ese tipo de problemática. Don Marco, tal vez si nos comenta un poco acerca de ese trabajo que realizan ustedes. La FES en América Central funciona como una red de las 6 oficinas de los 6 hermanos países centroamericanos. Y uno de estos ejes de trabajo es la formación de nuevo liderazgo progresista con jóvenes agentes de cambio.
Los jóvenes en organizaciones sociales, organizaciones sindicales y partidos políticos están deseosos de participar más y de involucrarse mejor en los procesos de sus organizaciones. En el trabajo de la FES en América Central desarrollamos este programa, del cual nos complace mucho contar con don Mario Zamora como egresado de nuestro programa Agentes de Cambio, que se ocupa fundamentalmente del desarrollo de estas capacidades de liderazgo. ¿Qué tanto influye la pobreza, la falta de educación, la inseguridad en los países latinoamericanos para dar pie a que este flagelo sea cada vez más grande? Estamos distrayendo recursos que en situaciones normales estarían dirigidos a la educación, a la salud, al desarrollo, al enfrentamiento costoso que supone el narcotráfico, y por eso desviándolos del objetivo del desarrollo. No tenemos números puros. Sí debo decir que ha habido una política acentuada en la represión, en el combate efectivo al narcotráfico, y ahora estamos tratando de revertirla y hacerla de manera integral, sobre todo por las lecciones que nos ha dado la propia fórmula que hemos empleado en los últimos 2 años, en que nos hemos convertido en el país que más incauta droga en América Central, que más detiene narcotraficantes, pero sobre todo que más los juzga a nivel penal. No hemos tenido en Costa Rica todavía que miembros de las fuerzas de seguridad sufran atentados o alguna especial relación con la narcoactividad, y creo que el escenario ha sido un enfoque dirigido a la penalización, a puesta a disposición judicial de las personas sindicadas o relacionadas con la narcoactividad. Esta tesis, en vez de las tesis de enfrentamiento máximo o de uso del poder máximo de fuego bajo una filosofía de cero tolerancia a la delincuencia, ha resultado ser más efectiva, más eficiente, pero sobre todo ha bajado los niveles de violencia. Don Carlos, otra consulta, ¿por qué en Latinoamérica no se ha logrado disminuir estas cifras que se dan? Las experiencias de los países son únicas en todo sentido. Bolivia es un país que destina ingentes cantidades de recursos contra la lucha contra el narcotráfico, y los niveles de violencia son muy, muy pequeños. Nunca Bolivia ha tenido niveles de violencia. Paraguay es el otro ejemplo, muy importantes vinculados al narcotráfico. Por el contrario, tenemos otro tipo de países en América Latina donde el nivel de violencia asociado al narcotráfico y al crimen organizado son muy altos. De hecho, el común denominador que nos lo estaba presentando la experiencia de Costa Rica es: mientras menos confrontación, se están encontrando mejores resultados. Un caso paradigmático adicional que se podría mencionar es el caso de las policías pacificadoras en el Brasil, con un excelente trabajo en las favelas en Río de Janeiro. Se ha bajado muchísimo los índices de mortalidad, no solo de los criminales, sino también de los agentes de las fuerzas del orden, y por lo tanto hay que ir aprendiendo de estas lecciones. El enfrentamiento, lastimosamente para América Latina, que somos los países productores de las principales drogas de origen vegetal, nos ha dejado resultados muy nefastos, no solo en violencia, sino también en afectación a los derechos humanos. Y ese es un tema que tenemos que aprender y no lo debemos reproducir nuevamente con este nuevo tipo de enfoques como el que está llevando a cabo países como Costa Rica o como el Brasil. ¿Podríamos decir que Centroamérica es una región más vulnerable por ubicarse como tipo puente entre todo lo que es América Latina? Así es un tema clave. Centroamérica para el mercado de los Estados Unidos es el centro de distribución, el centro comercial. Los estudios así lo muestran, y lo interesante es que la relación con el mercado del norte, con los Estados Unidos, se mantiene. Esta relación ha empezado a cambiar en el sur del continente. Más bien los países que antes se enfocaban al mercado del norte, a excepción de Colombia, han empezado a tener un cambio de mirada hacia Europa y el África como los nuevos mercados, y por lo tanto el mismo problema que están teniendo los países de Centroamérica lo están teniendo hoy esos países puente como son Chile, como son el Brasil, que son los principales puentes de la droga que se produce en América Latina para mercados europeos, para mercados del Asia especialmente. Entonces, hay un problema ahí. Como parte de los resultados de nuestros estudios, otra cosa que hemos empezado a ver es que estas diferencias que antes habían entre países productores, países tránsito y países consumidores se han empezado a diluir. Hoy, Bolivia, que es un productor de cocaína, es al mismo tiempo un país de tránsito de la marihuana que se produce en el Paraguay para Chile. Y en el caso de Centroamérica está sucediendo lo mismo. Países que eran específicamente puente de la droga que venía de América Latina para los Estados Unidos, hoy se han convertido también en importantes centros de consumo. Hace alrededor de un mes y medio se ha encontrado la primera plantación de hoja de coca en Panamá,
Y eso nos tiene que empezar a dar cuenta de que el negocio está cambiando mucho más rápido de lo que estamos entendiendo o estamos teniendo la capacidad hoy de poder analizar. Por lo tanto, es importante darnos cuenta que si bien Centroamérica, como muchos países de la región andina, eran en un momento claramente países puentes para el narcotráfico, hoy están incrementando las problemáticas vinculadas no solo a la producción, sino también al consumo. Es decir, que esta mirada que planteaba el gobierno de Costa Rica, desde que hay que mirar el tema de las drogas como una cadena productiva, que hay que mirarlo desde comienzo a fin, es algo que todos los gobiernos lo tienen hoy como responsabilidad. Pero la cosa también es saber hasta qué punto la forma como se ha venido trabajando por parte del Estado, por parte de los gobiernos, está otorgando resultados positivos. Y sobre todo, como decía señor ministro, ¿por qué se avanza tan poco? Y por qué escuchamos cada vez más que el crimen organizado, que el narcotráfico aumenta su poder e incluso infiltra las instituciones del Estado. Sí. Creo que los países de América organizados bajo la OEA han tenido un paso importante, que fue reconocer con humildad que ya habíamos tenido muchas reuniones de carácter gubernativo, en donde las instituciones públicas y los jerarcas habíamos logrado un ciclo casi cerrado de abordaje de esta temática, y por eso, bajo dirección de la Secretaría Multidimensional de la OEA, se hizo un trabajo por más de un año, con mucha seriedad, en donde más bien se convocó un grupo de expertos independientes para que elaboraran en nombre de la OEA un informe sobre los insumos de política pública que debía asumir cada país. Y aquí recordemos que no hay un recetario general que sea aplicable en cada país, pero sí una serie de elementos que eran necesarios incorporar. Y en el seno de la última reunión de la CICAT justamente se presentó este informe, que fue además presentado también en la última reunión en Guatemala, en donde uno de los principales hallazgos es la ausencia del consumidor como destinatario de la política pública en materia antidrogas. Es decir, pareciera que cuando hablamos de política pública en materia de narcoactividad nos referimos exclusivamente al enfoque policivo de esta actividad. Cuando hoy es más importante restaurar y regresar a la sociedad a una persona con problemas de adicción que todo el costo económico y de recursos que implica su encarcelamiento, para empezar un ciclo vicioso que no se termina, de que la persona va a la cárcel ligado a actividades delictivas desde las cuales costeó su consumo, regresa de la cárcel a la sociedad y vuelve a repetir el patrón porque no tiene un elemento que le permita romper ese ciclo. Creo que en la medida en que incorporemos el rostro de los consumidores en este escenario de políticas públicas, que además una política pública tiene que ver con la asignación de recursos, y cuando alguien está invisibilizado en el seno de una política pública, quiere decir que no participa cuando el Estado divide y asigna los recursos. Entonces, el abordaje integral que nos están acá proponiendo los expertos, me parece que es todavía la labor incompleta de las actuales políticas en esta materia y deberían decantar el norte hacia dónde dirigirnos. Estar invirtiendo más en el armamentismo en esta lucha representa una especie también de círculo vicioso en que entre más nos armamos en la policía, más se arman ellos y empezamos una cadena armamentista que no acaba. En la medida en que uno le garantice a una persona detenida que terminará ante un juez y no de forma extrajudicial en ninguna otra parte, está dándole una legalidad a esa lucha que evita el enfrentamiento armado y pasa a ser un tema, como debe ser un Estado de Derecho, estrictamente legal. Entonces, creo que aquí lo importante es reconocer desde lo público humildad en relación a este tema, porque pareciera que las ONGs han avanzado más en el conocimiento del fenómeno que desde las instancias públicas a veces lo hemos hecho. Se habla de escuchar a los jóvenes, y esto porque el problema tiene una dimensión que los afecta a ellos, pero también a otros sectores de la sociedad. ¿Por qué hay que escuchar a los jóvenes? ¿Cómo se pueden encontrar caminos para escucharlos mejor? Las personas jóvenes tienen otras perspectivas, tienen otras ideas y en este momento experimentan y ven la situación de otros jóvenes, de cómo se encuentran con la situación de la droga en condiciones irregulares, en condiciones peligrosas,
Y aquí hay algo importante de reflexionar: si las políticas represivas y de persecución contra el consumo están funcionando y dando sus efectos. Vale la pena reflexionar acerca de la calidad de la droga que se consume y de las condiciones en que las personas en general, no solamente los jóvenes, están entrando en contacto con estos fenómenos. Hay que ampliar la mirada en relación con el tema de drogas en América Latina, puesto, como decía Elizabeth, es un conjunto de otros aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la mayoría de los países, Argentina tengo entendido que es un ejemplo muy claro, el consumo de cocaína se ha transformado en un problema bastante gravísimo para todas las capas de la sociedad. Así es. La mirada punitiva o policíaca del tema de las drogas hace que perdamos de vista probablemente a la mayor cantidad de usuarios que hoy se diferencian claramente entre aquellos que son usuarios problemáticos y aquellos que son usuarios recreativos. Esta pérdida de mirada hace que las políticas policíacas se enfoquen en estigmatizar a un pequeño grupo de personas, encarcelarlas, llenar las cárceles de jóvenes que tienen su primer y gran contacto criminal precisamente ahí adentro, y se empiezan a formar luego en el crimen organizado, pero deja escapar a un ingente número de personas jóvenes que utilizan drogas de forma recreativa sin tener problemáticas asociadas a ese consumo. ¿Qué políticas preventivas desde los estados vinculados al tema de la salud se están formulando e implementando para enfocar en ese gran universo de consumidores que no tienen problemas serios con su consumo? Ninguno. En América Latina particularmente, todas las políticas de salud están enfocadas en personas o lo que se llaman usuarios problemáticos que han desarrollado una enfermedad de adicción con alguna de las drogas. ¿Esto a qué nos lleva? A que muchos jóvenes que usan las drogas de forma recreativa, ¿no?, hoy tengan que estar empujados, como yo decía en un inicio, a tener este vínculo con el crimen organizado. Y lo segundo, que es un tema muy, muy perjudicial para su salud, es que normalmente acceden a dosis de drogas que tienen muy poco de aquello que están comprando. En el caso específico de la cocaína en la Argentina, es no solo no el consumo de la cocaína, sino del crack, ya lo había mencionado el ministro, pero además consumo de cocaína que tiene menos del 10% de pureza. Es decir, que en realidad muchos de los jóvenes que tienen una adicción problemática, una adicción, están enganchados a una serie de sustancias químicas diferentes a la cocaína que ellos creían que estaban consumiendo. La Argentina se ha constituido en el tercer mercado de pasta base de América Latina y el Brasil es el segundo mercado de consumo de pasta base en América Latina. Dos países muy grandes, con un mercado muy, muy grande que supera casi los 400 millones de habitantes, son hoy en nuestra realidad latinoamericana los grandes consumidores de drogas, no solo de forma problemática, lo vuelvo a repetir, sino también de forma recreativa, y es algo que como autoridades, como políticos, como ONGs tenemos que empezar a mirar, porque las políticas de prevención deben ser algo que acompañen muy fuertemente lo que los gobiernos hoy están haciendo desde esta mirada miope policíaca únicamente. Elizabeth, aprovechando los datos que nos brinda don Carlos, ¿a qué edad están empezando los jóvenes a consumir droga y cuál es el consumo más común actualmente? No sé si será la cocaína o la marihuana. Bueno, nosotros estamos viendo niños y niñas de 7, 8, 9 años empezando a tomar, por ejemplo, sustancias que encuentran en su casa, como jarabes para la tos, o tomando su primer trago a los 11, 12 años en fiestas de grupos. Muchas veces los papás son los que compran, ¿no?, las bebidas porque creen que si lo hacen en su casa, esto no va a crear un problema. Y me parece muy interesante, muy importante lo que usted está diciendo, porque si es un consumo por, digamos, placer, igualmente tiene efectos en el desarrollo cognitivo, conductual, físico del joven. Estamos viendo que se exponen a relaciones sexuales sin protección. Estamos viendo que se montan a un moto, una bicicleta, un carro y manejan. Pues están ya en una edad donde hay cierta tendencia de riesgo porque creen que van a vivir para siempre, pero con alcohol, que es una gran problemática. Hablamos de cocaína, hablamos de crack, pero alcohol es una de las primeras sustancias que muchos de estos jóvenes
tocan y eso puede abrir o una adicción dependiendo de su ambiente o su genética, o también a un uso de placer mezclado con otras drogas como éxtasis, como todas estas drogas sintéticas que estamos viendo. Pues aunque no tenemos, a ver, sí, hay gente que termina con una adicción, luchando el resto de su vida con eso, porque es una enfermedad de vida, por eso no podemos atacarlo simplemente un periodo corto. Es como diabetes, es como problemas cardíacos. Tenemos que tener esa visión cuando estamos construyendo nuestros tratamientos y políticas, pero también estos jóvenes que lo hacen por placer se ponen en riesgo. Problemas con la memoria, problemas con su coordinación, problemas que van a seguir el resto de su vida demandando al sistema de salud atención y ayuda. Elizabeth, la familia, usted decía al inicio del programa que no es culpa de las familias que los jóvenes inicien su consumo de drogas. Sin embargo, en casos como estos, en los que usted comenta que niños desde muy pequeños utilizan un jarabe, ¿cómo pueden los padres detectar esto, verlo como un problema realmente y buscar una solución o evitar que pase a mayores riesgos? Cuando digo que no es culpa, es porque la culpa no nos sirve de nada. La culpa lo único que hace es hacer que las personas se quedan en silencio o tratan de tapar la problemática. Yo creo que necesitamos primero decir a nuestros padres de familia que no son culpables, hacen lo mejor que pueden, muchas veces con pocos recursos ellos. Y a partir de ahí abrir un diálogo. Y hay muchos mitos que existen a nivel internacional en la cultura acerca de esto. Por ejemplo, si toman conmigo no van a tener un problema, ¿no? O la marihuana no es adictivo. O solamente lo hacen de fiesta. O solamente los chicos que tienen graves problemas. O solamente los jóvenes que no son educados o viven en pobreza. La adicción toca todos los tamaños, colores, familias, socioeconómicos, ¿no?, en el mundo. Eso nos lleva a preguntar también qué sentido tiene, por un lado, la mantención de la ilegalidad del consumo de drogas y, por otro lado, hasta qué punto la liberalización, por ejemplo, que han hecho ya algunos países para el consumo de marihuana, es una política adecuada. La experiencia uruguaya, si bien es pionera en América Latina, data o se recoge o se basa o se construye sobre una serie de experiencias que se hicieron en Europa, se hacen hoy en Estados Unidos, se hacen en Oceanía, que nos han mostrado como un principal factor de que regular cierto tipo de drogas, y ahorita estamos hablando de la marihuana, no tiene efectos de incremento de consumo en los países donde se ha dado la experiencia de regularla y ponerla a disposición legal de los consumidores. Por ejemplo, el caso de Holanda, que es el caso que la mayor parte de la gente conoce, en Ámsterdam, le permite a los holandeses comprar marihuana legal en unos ciertos lugares que son unos cafés de consumo. Los incrementos de consumo que tuvieron es por la migración de otros países que no acompañan esta política y que los jóvenes viajan a Holanda para consumir de forma legal la marihuana ahí. ¿Qué es lo que ha hecho Holanda? Recientemente acaba de pasar una nueva ley para restringir el consumo de extranjeros de la marihuana en Holanda. Por lo tanto, vuelven al origen de la política para que sean los jóvenes o las personas, usuarios recreativos que deciden fumar marihuana, quien puedan hacerlo. Hay mucho estudio que se ha realizado sobre estos temas y necesariamente la regulación o puesta a disposición de consumidores de drogas reguladas en su calidad y a precios que son similares a los que ellos encuentran en la calle, pero sin la necesidad de criminalizarlos yendo a comprar en la calle, sino a través de sistemas de farmacia, por ejemplo, no han demostrado tener efectos nocivos en cuanto al incremento de consumo. Sin embargo, lo que hay que decir es que todo este tipo de expendio legal de drogas en muchas partes del mundo está acompañado de políticas muy, muy fuertes de prevención respecto a lo que una persona que compra una dosis legal va a hacer. Entonces, se trata de que la persona pueda acceder, pero esté en entero conocimiento de lo que va a consumir y cuáles son las posibles consecuencias.
Y no solo hasta ahí, sino además con qué otro tipo de sustancias no debe mezclar aquello que está decidiendo consumir. Creemos que este tipo de políticas son importantísimas. El caso más interesante probablemente sea en Colombia, donde hay una ONG que va a los conciertos de música donde van los jóvenes y les permite hacer 3 cosas. La primera es que los jóvenes que ya se compraron su dosis de droga, la testean con ellos químicamente para ver si lo que compraron es ciertamente lo que compraron. Segundo, si tienen problemas de información, tienen un sinnúmero de personas y folletos y acceso a información sobre qué están consumiendo y con qué no hay que mezclarlo en el concierto. Y si alguno de los amigos del grupo tiene un problema y se pasó en el consumo o mezcló, tienen una sala donde le pueden hacer una atención médica inmediata. Este tipo de cosas son la clase de política pública que hay que hacer con los jóvenes. Los jóvenes conversan entre ellos, tienen una forma de vida y por lo tanto las políticas deben ser exactamente permeables a la lógica con la que los jóvenes hoy se manejan. Si un joven decide acceder a las drogas, por lo menos el Estado es responsable de que lo haga totalmente informado de cuáles son las consecuencias de hacerlo. Sin embargo, el problema es que a pesar de esas acciones que son importantes, que son significativas, el problema en toda su magnitud es mucho mayor. Tenemos un consumo que aumenta en todas las capas de la sociedad, tenemos infiltración de las policías en algunos países, tenemos violencia extrema en otras naciones, para qué vamos a citar el caso de México, tenemos situaciones de violencia extrema también aquí en Centroamérica, y tenemos también que los gobiernos no logran ponerse de acuerdo. Recién se realizó una reunión de la OEA que se esperaba con mucho interés porque se suponía que allí se iban a tomar algunas medidas concretas para enfrentar el problema y al final no se hizo nada. ¿Por qué los gobiernos no actúan de una manera diferente? ¿Por qué no tienen una política común? Bueno, la reunión en la OEA no pretendió en ninguna medida imponer una especie de recetario a los países latinoamericanos. Por el contrario, más bien se cedió a un grupo de expertos la generación de una serie de insumos que sirven para formulación de política pública en los distintos países. Un primer elemento a considerar en esa línea es justamente la incorporación de los consumidores en el escenario de la política pública. Recordemos que una política pública en esencia tiene que ver con el uso y asignación de recursos, por lo tanto, en la medida en que se asignen recursos para que las personas consumidoras tengan un espacio de atención desde la salud pública y no desde la represión, hay elementos justamente de atenuación de los daños que produce la droga. Otro elemento importante es señalar el impacto de los dividendos económicos de las drogas en las democracias de América Latina. Hoy la generación de recursos en favor del narcotráfico que retornan como ganancias de capital a los distintos países y son empleados por este grupo, les da un gran poder sociopolítico. Pasan a ser actores de la realidad en donde ya no solo se encargan de dirigir monopólicamente actividades de orden criminal, sino empiezan a irrumpir en el escenario público y a falsear el orden democrático en función de sus intereses. Es una amenaza para las democracias y el orden democrático de América Latina el poder de estos grupos y la forma en cómo infiltran también los partidos políticos y a través de ellos las agendas de política pública para generar dividendos en su favor. Entonces, estamos viendo un flagelo que afecta los distintos escenarios y espacios sociales y es el gran reto hoy de la democracia en América Latina. Además de las políticas públicas que usted menciona, don Mario, existe trabajos como los que hace la fundación que representa don Marco Vinicio también, que son cooperación internacional. Don Marco, bueno, ¿en qué beneficia esto a los países de Latinoamérica y en qué está enfocado básicamente el trabajo que ustedes realizan para prevenir y combatir este flagelo de la droga? La FES en América Latina cuenta con un programa de cooperación en seguridad regional. Este programa hace análisis acerca de la problemática de la criminalidad organizada transnacional y con sede en Bogotá está en una labor de asesoría y acompañamiento para que nuestras contrapartes puedan recibir insumos, análisis para actualizarse mejor delante de la problemática. En América Central para nosotros también es importante que las contrapartes tomen más iniciativa desde las instituciones públicas, desde los partidos políticos, pero también desde las organizaciones de la sociedad civil. Escuchando a don Mario me surgía algo que está en el debate, donde nosotros queremos que las personas jóvenes participen más, y es que no hace mucho sentido entrar en la disyuntiva entre
prohibición y liberalización. ¿Cuánto hemos aprendido en la regulación del alcohol y del tabaco y qué resultados estamos obteniendo delante de esa problemática social y pública? En el caso de la marihuana, realmente hay que entrar en esa reflexión y en esa discusión acerca de cuánto podemos aprender de la regulación y aplicarla en el caso de la marihuana. Yo quisiera interrumpirlos brevemente para decir que aquí también hay un mito. El mito es el de la lucha contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico. Es un error circunscribirlo en un término de guerra, porque una guerra tiene un inicio y un final, un victorioso y un derrotado. En materia de drogas es lo mismo que sucede en materia del homicidio. La sociedad lo ha tenido a lo largo de la historia, no podemos hablar de la lucha o la guerra contra los homicidios, porque se vienen produciendo. Lo que tenemos que tener son acciones claras de contención del fenómeno, disminuyendo la política de acceso a las armas, control y educación en las personas, eliminar los factores criminógenos que generan ese fenómeno. Pero el escenario de circunscribir la lucha contra las drogas dentro de un escenario de guerra, en un espacio temporal, nos lleva realmente a un derrotismo en el cual la sociedad dice, pero hemos dedicado ingentes recursos y no pasa nada. Bueno, pero es que hay que estar siguiendo en esa lucha, sobre riesgo de que los grupos de narcotráfico socaven a las instituciones y a la realidad de muchas sociedades, porque no es tan sencillo permitir un acceso y pensar que los grupos del narcotráfico se van a quedar estáticos mientras se da acceso a una población a un consumo legal de una droga que ellos mismos se encargan de fomentar. Aquí veremos una acción desencadenante para lograr que más consumidores lleguen, y es que recordemos que en materia de drogas, el gran tema es que se afecta la voluntad de las personas. Muchas de las personas que se describen como consumidores ocasionales de droga, en realidad no lo son, son adictos, solo que a veces no quieren reconocer su problema. Estamos en materia del tabaco en una lucha y estamos logrando todos los países victorias importantes en lo que es la reducción del consumo del tabaco. Creo que tenemos que seguir la misma línea en el consumo de todo tipo de drogas, porque ahí está mucho de la solución a esta temática. Mario, precisamente, ¿cuáles serían estos retos que podría enfrentar América Latina para ir disminuyendo poco a poco esta problemática? Bueno, lo primero es el control de los lucros que genera esta actividad. Recordemos que toda organización criminal está enfocada en función de lograr un beneficio económico. En la medida en que logramos atacar la legitimación de capitales en conjunto con la lucha contra el narcotráfico, estaremos haciendo mucho por desbaratar la estructura económica en que se basan muchas de sus actividades criminales. Por otra parte, incorporar una política pública integral en donde los elementos policivos presentes hasta el día de hoy en esa política sean acompañados con temas de atención desde la salud pública hacia los consumidores. Es un tema que tenemos que dispensar recursos desde la salud pública, estamos obligados a hacerlo. Es tan válido aumentar los presupuestos de los ministerios de seguridad como los de los ministerios de salud en la contención del fenómeno. No es posible que tengamos ONGs que no tienen recursos públicos para hacer el tema de su trabajo porque no los existen, porque no han sido contemplados previamente. Esta política integral es la que nos permite atacar desde diferentes enfoques la problemática de la fenomenología del narcotráfico que hoy estamos viviendo, que es compleja y multidimensional. Creo que sería interesante tocar también el papel negativo que juegan los países que tienen los mercados, los principales mercados de consumo de droga, el caso de Estados Unidos y el caso de Europa. ¿Qué papel juegan ellos realmente en este problema y qué deberían hacer para asumir un rol diferente al que actualmente tienen? Bueno, parte del rol negativo que tuvieron en el pasado es visualizar a países de América Latina como los países productores y, entre comillas, los culpables del problema de las drogas. Yo creo que hoy uno de los grandes efectos que está teniendo medidas políticas en nuestra región, como lo acaba de mencionar el ministro, esta pasada reunión de la OEA, si bien parece que probablemente no puede haber logrado algún resultado, yo creo que lo central de esa reunión fue que nos ha dado la posibilidad regional de empezar a discutir un tema que toda la vida lo mirábamos con la cabeza agachada, sin la soberanía necesaria para formular e implementar políticas públicas desde nuestras propias realidades. Yo creo que el principal efecto negativo que han tenido los países como Estados Unidos o Europa es que toda la vida nos han entregado el dinero de cooperación y nos han dicho cómo actuar con algo que ellos están tan lejos y no conocen.
Y ha habido muy poco espacio para que nuestros estados hagan política pública desde el conocimiento de los problemas específicos de cada una de las realidades. No es lo mismo el narcotráfico en Centroamérica que en América del Sur. Y no es lo mismo tampoco en Estados Unidos. Por el otro lado tenemos países como los Estados Unidos, que es el del discurso más prohibicionista, pero es donde los más grandes avances de legalización del consumo de marihuana se han dado. Recordemos que un par de meses atrás, 2 estados de los Estados Unidos, Colorado y Washington State, han aprobado el consumo de marihuana recreativa, además de más de 20 estados donde ya se la tiene de forma legal por motivos medicinales. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es sincerar el debate. No solo dentro de nuestra región, la OEA nos ha dado una oportunidad importantísima para poner sobre la mesa este tema y discutirlo en cada país, pero además en una relación mucho más horizontal con los países consumidores, porque yo no creo que haya culpables. Esto es un negocio que beneficia a todos, como le decía el ministro, y es un tema que se debe discutir. El problema es que en América Latina se está empezando la discusión, pero lo que estamos teniendo como contraparte en los Estados Unidos y Europa es mucha rigidez todavía, mucho conservadurismo para querer hablar de un tema que por lo menos a la región latinoamericana le urge empezar a debatir y empezar a generar soluciones. ¿Es posible esperar que los europeos en concreto puedan asumir un papel diferente cuando se trata de analizar el consumo, el comercio ilegal y el crimen relacionado con las drogas en América Latina? Entender que es necesario desarrollar nuevos conceptos y nuevas políticas para poder avanzar en un diálogo entre Europa y América Latina. Eso es fundamental. Hay una gran posibilidad para abrirse a ese diálogo, para buscar políticas alternativas y mayor cooperación horizontal. Cooperación para tratar de encontrar una solución común a un problema gravísimo. Sobre todo especialmente importante para nosotros porque, como decíamos en este foro, el consumo de drogas y el crimen relacionado con ella se ha convertido en un problema grave para la seguridad y quizás también para la democracia de nuestra región. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.